ir matrimonio en matrimonio y dejando hijos y hijos a la deriva. Entonces, pues está hablando fuerte el Señor, ¿verdad? Es que hay que trabajar el dominio propio, ¿verdad? El dominio propio, sí. Y pues el espíritu de abstinencia, ¿verdad? Decía Pablo que para él no era problema, pero hay que huir del pecado, hay que seguir doblando rodillas, a seguirle pidiendo instrucciones al Señor. Fortalece esa área para no caer en esa tentación, o hay que agarrar pareja. Amén. Amén. Pues vamos, pues, si el que guste ponerse sobre sus pies, vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos guíe a través de esta palabra, de este estudio. Amén. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, por tenernos un día más aquí en su casa, Padre Santo, de oración, para seguir aprendiendo de su palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos sentir su presencia una vez más, Señor, a través de los cánticos, de las alabanzas. Sabemos que en la alabanza caen cadenas, se rompen yugos, y usted nos libera de cualquier opresión, de cualquier espíritu contrario a su voluntad que nos quiere meter en problemas, que quiere aprovechar nuestra condición caída como seres humanos para caer en pecado, Señor, ante usted, para faltarle a usted, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de la alabanza somos liberados por el poder del Espíritu Santo, porque podemos sentir su presencia que nos santifica, que nos purifica. Podemos sentir su grande amor que nos da esa gracia inmerecida por la cual nosotros somos librados de esas prisiones del pecado, porque dice la palabra de Dios que el que peca, esclavo es del pecado. Gracias por librarnos, Padre Santo. Seguimos adelante, Padre Santo, con esta carta, Señor, a los romanos, Padre. Le pedimos que su Espíritu Santo nos siga guiando, nos siga dando conocimiento, nos siga ayudando a entender su palabra de manera que la podamos aprovechar como ejemplo para guiar nuestras vidas. Gracias, y que su Espíritu Santo nos quite vendas de los ojos, que podamos ver las cosas de la manera que usted nos las quiere enseñar, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Pueden sentarse, mis hermanos, y vamos a seguir adelante. Es que vámonos directitos al libro de Romanos. Romanos, una vez más, capítulo 1. Vamos a ver la palabra de Dios que tiene para nosotros en este día, a partir del versículo 8, donde dice: deseo de Pablo de visitar Roma. Una bonita historia, unas bonitas palabras para el pueblo, pero un enfoque muy principal aquí. Vamos a amén cuando estén listos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos,
que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, entre paréntesis, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Vamos a dar inicio de donde comenzamos a leer. En el versículo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primer punto es que Pablo se gozaba de que los nuevos convertidos hacían fama por su fe en Jesucristo. Pablo, pues ya recordarán que él era misionero, era evangelista, ¿verdad? Al ser el apóstol a los gentiles, un pueblo que no conocía ni había oído, ¿verdad? Porque tal vez los romanos sí habían escuchado de este Dios, porque habían llegado y tenían oprimido a ese pueblo, era su subordinado, ¿verdad? Entonces, hay que cerrar esta ventana por el ruido, por favor. El pueblo romano, pues, fue el que crucificó al Señor Jesucristo. Entonces, por el trato que tenían, ellos ya conocían del nombre de Jehová. Pero Pablo fue enviado a gentiles en general, donde no se había escuchado el nombre de Jehová, o Yahweh, o Yahvé. No se había escuchado. Y aquí lo que dice en el primer versículo Pablo es de que él se gozaba, que después de que él fue a dejar la semilla del cristianismo, el evangelio, como dice aquí, el evangelio de su hijo, qué bonito, ¿no? Que usted vaya y siembre la palabra en alguno de sus amigos, que usted sabe que está embroncado, ¿no? En alcoholismo, en adulterio, fornicación, o en una gran enfermedad. Y que usted vaya y le hable de la palabra de Dios, y que de repente esta persona agarre la palabra muy en serio, y que usted se entere de que ya anda predicando, de que ya hicieron congregación, de que ya toda la gente habla de que ahí tal familia, ¿no, hombre? Unos siervos de Dios con gran fe, y usted fue el que fue a sembrar esa semilla, por orden de Dios, lógicamente, y el Espíritu trabajando en esa familia, pero a Dios le plació mandarlo a usted, y eso es un gozo, y él se gozaba de que los romanos estaban haciendo fama de su fe en Cristo, y eran nuevos. Aquí lo que la palabra dice es de que estaban en la fe de Cristo, pero todavía no estaban bien afianzados. Es como cuando usted y yo vamos empezando, ¿no? Que todavía estamos batallándole, pero ya habían hecho fama de que tenían fe en el nombre de Jesús. Esto es lo que Pablo hacía hincapié, de que él iba y tiraba la semilla, pero sus ojos veían que se multiplicaba esa semilla, que fue y le expuso la palabra a una familia, a 2, a 100, y se convirtieron en miles. Roma era muy grande. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo le damos gracias a Dios nosotros? En el nombre de Jesús, mediante Jesucristo. Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vuestra fe se divulga. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya estaban evangelizando la fe que tenían en Cristo. Se divulgaba, se daba a conocer
Los romanos son de Cristo, son cristianos, creen en Cristo, así como deben de creer, de verse en nuestra ciudadanía, en nuestra colonia, en nuestra calle, debe de verse nuestra fe. Si la comunidad no se da cuenta de nuestra fe, algo estamos haciendo mal. Como dijo Jesús, no se puede encender una luz y esconderse abajo de una mesa, ocultarla, sino se debe de poner en un lugar visible para que ilumine a todo. Y así debemos de ser nosotros con esa luz que Cristo encendió en nosotros. Amén. Amén. En el 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mis hermanos, hay que estar orando por la gente que usted trata. Así como Pablo oraba por los romanos, que eran sus ovejas, las personas a las cuales él les había transmitido el evangelio. Hay que estar orando. Hay que estar orando por la congregación. Hay que estar orando por el pastor. Hay que estar orando por el líder, ¿verdad? Porque no siempre el que está enfrente es el más puro, el más santo, el más controlado. Todos tenemos luchas. Todos tenemos tentaciones. Porque todos tenemos este estuche que se llama carne, ¿verdad? Todos. Y es muy bueno que nos fortalezcamos entre nosotros, unos a otros, con nuestras oraciones. Y así Pablo dice aquí que él oraba por los nuevos convertidos a Cristo. Dice en el 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjense, y ya saben que pues en aquel tiempo no había los transportes que hoy en día hay. Saben que Pablo, de tener una posición alta, pues desertó prácticamente de los fariseos. Obviamente, pues nomás la ciudadanía no perdió, ¿verdad? Porque vemos en Hechos que la hizo valer, pero las posesiones no hablan. Habla de que él se sostenía con la obra de sus manos. Era un evangelista nómada. Y dice que se sostenía él haciendo tiendas de campaña. Pero esas tiendas de campaña, esas carpas, pues eran casas. ¿Quién ha visto las casas de... ¿Quién ha visto las series hebreas, las películas hebreas? Cómo se ve que hasta tienen habitaciones. O sea, eran algo grande. Nomás porque en ese tiempo tal vez eran de lonas o telas muy gruesas, qué sé yo, y ahorita pues las hacemos de madera, de ladrillo, de bloc. Pero se puede decir que Pablo en sus tiempos era un macuaro, como nos hacíamos llamar nosotros allá en Jalisco. ¿Mande? Era un constructor. Era un constructor. Era el maestro, era el maestro. Ya, muchos creados macuarros. No. Nosotros cuando trabajamos en la albañileada, pues nosotros somos macuaros. ¿Y en qué iba a trabajar? Era la macuareada. O sea, pues era la construcción, pero para nosotros no era como un nombre, pues era un nombre popular, pero no era como humillante o despectivo. Para nosotros era normal, ¿no? Soy macuaro. Hasta honor, porque no cualquiera aguanta esas carrillas. ¿Sabes cómo me imagino yo las casitas que hacían ellos? Así como de lona, pero de tela, como las carpas de circo, pero más pequeñas. Sí, porque pues una carpa de circo es grandísima, ¿no? Cubren 100% o algo. No tanto, ¿verdad? Depende del circo. Pero sí, si alguien sabe lo que es ser nómada, son los del circo. Porque antes yo me imagino que tenían una carpa grande para presentar su función.
y tenían también otras más chiquitas para vivir. Hoy no, hoy traen unas señoras trailas, depende del circo, ¿verdad? Pero Pablo era nómada, se sostenía con la obra de sus manos, claro, todo el tiempo en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque imagínense si ahorita no podemos viajar por los altos costos, ¿eh? Y él viajaba, ¿cómo le hacía? Jóvenes, de la ofrenda de los pueblos. Todos los pueblos daban fruto por la fe. Y eso es lo que hace que los siervos se trasladen, que coman, que tengan viáticos. Si hay ofrendas, pues no les sufren, pagan pasaje y comen bien. Si no hay ofrendas, pues hay de trampa en el tren. Pero había que evangelizar. En el tiempo no había tren, pero pues hasta de mosca por ahí. Oigan, necesito viajar allá. Me voy trapeando, les cocino, en algo, me convierto en parte del personal. Pero él tenía que hacer todo con la obra de sus manos. Y le pedía a Dios, rogando que de alguna manera, fíjense, esta palabra de alguna manera, esto no es seguridad de que, como cuando usted planea las cosas. Voy a hacer este trabajo, me van a dar tanto y con esto voy a pagar el avión, el camión o un taxi, qué sé yo, y voy a ir para allá. No, él no tenía la oportunidad de planear lo que se ve aquí, de cómo iba a hacer las cosas. Rogando que de alguna manera tenga al fin. ¿Qué quiere decir la palabra al fin? O sea que aquí quiere decir que está esperando por mucho tiempo y no logra ir. Que tenga al fin, o sea, por fin puedo ir. ¿Cuántas veces ha dicho usted esto? Han pasado tantos años y no podía hacer esto hasta que, por fin. ¿Sí o no? Así. Entonces, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él tenía ganas de ir a visitar a sus ovejas, a sus hijitos, porque él ya los veía como hijos. Y déjenme decirles que cuando está uno al frente de una congregación chica o grande, comienza a sentirse ese sentimiento de que todos son hijos, porque uno se encarga del cuidado. Y hay veces que también la misma congregación es el motor para que uno también siga adelante. Así como un padre, no, ¿cómo no voy a ir a trabajar? Tengo que trabajar, si no, ¿de dónde le doy de comer a los hijos? Igual, también aquí, no, ¿cómo que no voy a orar? ¿Cómo que no voy a ayunar? ¿Cómo que no voy a estudiar la Biblia? Tengo que darle alimento a la congregación. Es una responsabilidad. Y no cualquier responsabilidad, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Es lo más serio que puede haber en este mundo, la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos guía en nuestro diario vivir, que nos guía en nuestras decisiones personales, profesionales, laborales, que nos guía a la vida eterna, que nos da esperanza, que nos estimula a tener amor unos para otros. La verdad, nosotros somos necios, tercos, ciegos, sordos, mudos, pero la palabra de Dios nos quita todo eso, nos ayuda a vivir mejor, a saber vivir, a vivir y dejar vivir a los demás también. Amén. Y apoyarlos a un buen vivir de acuerdo a lo que hay en nuestras manos. La palabra de Dios es maravillosa. Y así uno, como Pablo, un próspero viaje para ir a vosotros. En el 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Qué es confirmar? Confirmar es ratificar la decisión.
Afirmar es otra, claro que sí. Afirmar, ratificar, confirmar. ¿Cómo se dice cuando las palabras dicen lo mismo? Sinónimos. Son sinónimos, algunos. ¿Siempre apunto? Hoy no. Te quedó en blanco la del diccionario. Pero cuando tienes que confirmar, es porque son nuevos. Ahí es donde yo tengo la perspectiva de que eran nuevos convertidos, porque dice confirmarlos, rogando que de alguna manera tengan fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Un don espiritual. En el mayor de los dones sabemos que es el amor, y que el amor es lo que hizo que Dios creara este planeta y muchos más, las constelaciones. El amor es el que nos dio vida a nosotros, a las aves, a todo lo que hay en el mar, que la verdad todavía no conocemos nuestro propio mundo. Tantas especies extintas, y todavía van saliendo nuevas especies que no habían visto. Entonces tenemos un mundo maravilloso, la verdad. Y todo fue por amor. Los que les gustan los juegos de videos, ¿a poco no? Cuando juegan un juego, otro, y comienzan a admirar ciertos personajes. Pero hay unos juegos de video que usted le puede poner características físicas de usted, que ya les pone los ojos, la nariz, las orejas, su color de ojos, su tamaño de cuerpo. Hay algunos que están gorditos, le ponemos unos más que no se vea, pero le ponemos características físicas parecidas a nosotros y le agarramos cariño al monito. Soy yo. ¿Y te falta el cabello? Bueno, es que yo cuando hacía esos monitos todavía tenía. Pero me refiero a que Dios así nos hizo a nosotros. Pórtense bien, hermanas. Así nos hizo a nosotros Dios también. Nos puso características de Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? A su imagen y semejanza. ¿Verdad? A su imagen y semejanza nos hizo. Y la mujer a nuestra imagen y semejanza. Y ambos, al ser parecidos, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, qué bonito que Dios quiso que nosotros nos pareciéramos a Él. ¿Sí o no? Entonces, en los dones es que hablar en lenguas, discernimiento de espíritu, el don de fe, porque todos tenemos fe, pero el don de fe, cuando se viene el don de fe, es ya palabra mayor. Las sanidades, milagros, hay muchos dones espirituales que habla Pablo para el pueblo, y quiere decir que el don espiritual, o sea, siempre oímos hablar de Dios, la palabra, pero quiere decir que nosotros hay veces, ¿no? Humanamente, como Tomás, ¿no? Queremos creer de Dios hasta que no vemos algo sobrenatural. Los dones son sobrenaturales y dan testimonio del poder de Dios. Son las señales de las que hablaba Jesucristo. Cuando les dijo a los de la multiplicación del pez, ustedes me siguen porque se saciaron, no por las señales. Y nosotros, pues no, nosotros seguimos al Señor. La verdad, una vez que comprendimos que estábamos condenados a ser castigados por la eternidad, lo seguimos por agradecimiento, ¿verdad? Y hacemos frutos de arrepentimiento, como lo aconseja Juan Bautista, cuando les dijo: ¿quién los enseñó a huir de la furia venidera, de la ira venidera? Hacer frutos de arrepentimiento.
Entonces yo no puedo venir acepto al Señor y luego me voy a ir al pecado. O sea, ¿dónde está la lógica, la congruencia con tu declaración? Si dices una cosa y haces otra, ¿verdad? De una manera permisible. Entonces nosotros vamos a tener luchas, pero es muy diferente tener luchas a que no nos importe presentar esa lucha. Entonces dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Fíjense que aquí hay algo aparte. Vamos a ir a 1 de Timoteo 4:14 y luego volvemos a Romanos otra vez. Primera de Timoteo 4:14. Amén, cuando estén listos. Amén. Bien, fíjense una de las cosas, dice, Pablo quería ir para comunicaros, ¿verdad?, algún don espiritual. ¿Por qué tenía que ir Pablo? ¿Por qué no nada más les mandaba, así como le mandó la carta, y se los comunicaba por carta? Hoy en día, ¿por qué no mandan un fax? Hablan por teléfono y le comunican. Hay un fax, un WhatsApp, un email, un correo electrónico, un WhatsApp, hasta por video. 1 de Timoteo 4:14. Amén, ¿cuándo están listos? Amén. Fíjense, no descuides, le dice a Timoteo aquí Pablo, no descuides el don. ¿Qué era lo que le quería comunicar a los romanos? El don. Un don espiritual. Y a Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Fíjense, con la imposición de las manos. ¿Cómo se transmiten los dones? Por imposición de las manos. Y claro, el que impone las manos, yo te doy este don. Hay algunos que lo declaran. A ver, vengan acá los que quieran don de sanidad y de don. Porque así sienten. En ese momento el Señor los ministra y ¿sabes qué? Les vas a dar el don de sanidad a los que pasen. Y el Señor a los que están allá en las sillas les va a poner el corazón que pasen. Unos pasarán, otros se abstendrán, otros dudarán. Pero el Espíritu Santo reparte los dones, según dice la palabra de Dios, conforme Él quiere. El Espíritu Santo, aunque para muchos es solamente una fuerza activa, un poder, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que tiene decisión propia. Ahora vamos a ver 2 de Timoteo 1:6. Mis respetos para los que creen que el Espíritu Santo solamente es el poder de Dios, porque se están perdiendo de mucho. Que no puede ser nomás el poder de Dios porque es la tercera persona de la Trinidad. Es que ellos no lo creen así. Para ellos es simplemente un medio. Amén. Cuando estén listos, 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Quién lo dice? Pablo. Entonces, ¿quién puso las manos? Y se fijan que en el otro es el mismo Timoteo. Estamos en la primera carta de Timoteo, cuando dijo por las manos del presbiterio. Estamos en 2 de Timoteo cuando le dice por la imposición de mis manos. ¿Verdad? Entonces es ahí como se transmiten los dones espirituales, porque así Dios lo instituyó. Así le pareció bien
y pues así se queda, ¿verdad? Volvemos a Romanos otra vez. Romanos 1 y vamos a leer el 12 ahora. Porque en el 11 decía que a fin de que seáis confirmados. Eso quiere decir que ya eran cristianos, pero había que crecer en el Evangelio. Primeramente te conviertes a Cristo, tienes fe, comienzas a aprender de Dios, comienzas a caminar en fe, y después tienes que tener un crecimiento, el don de palabra, de ciencia, ¿verdad? Los dones espirituales, el discernimiento de espíritu, el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, todo eso es el poder de Dios. Alguien dijo, y estoy convencido, que el libro de los Hechos no se acabó de escribir. Hasta ahí se quedó el libro de los Hechos de los apóstoles. Pero el poder del Espíritu Santo sigue adelante. De los Hechos de los apóstoles todavía lo estamos viviendo. Porque los apóstoles, los primeros, los que no va a haber otros como ellos, ya están en la presencia del Señor. Pero el Espíritu Santo no murió con ellos. Ese poder del Espíritu Santo que moraba en ellos y por los cuales hacían milagros y prodigios, está en nosotros. Pero tenemos que tener la fe que ellos tenían, la dedicación que ellos tenían, la entrega que ellos tenían, y que muchas veces es con lo que batallamos, con la entrega, porque tenemos tiempo para muchas cosas, pero luego para las cosas de Dios no, porque ya estamos bien cansados. Los afanes de este mundo a nosotros como cristianos también nos sofocan, porque ya estamos cansados. Tenemos tantas ocupaciones que nos perdemos de lo importante. Como creo que se llamaba Marta y María, creo que hermanas de Lázaro, que llegó Jesús a su casa, y mientras María se sentó, no sé, a un lado de Jesucristo para escuchar la palabra de él, Marta andaba haciendo qué hacer, por lo que hacen todas las mujeres en su casa. Y Marta, de ver que su hermana estaba nada más ahí sentada sin hacer nada, ahí con Jesús, le dijo: Señor, dile a María que me ayude. ¿Y qué dijo Jesús? Ay, Marta, tan afanada, ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuál era la mejor parte? ¿Andar bien cansados trabajando o escuchar la palabra de Dios? Y muchas veces nosotros preferimos trabajar que escuchar la palabra de Dios o otras cosas. Tenemos hobbies todos. Está como, por ejemplo, a mí me gustan mucho los videojuegos, y sin embargo hay veces que también me llega la palabra ahí: ya no es momento de tu videojuego, ponte a estudiar, ponte a leer la Biblia, medita en mi palabra. Evangelizar también, entregar folletos, destinar una tarde o llevarse folletos, y a donde ande, de repente repartir en estacionamientos. Que vamos a las tiendas, unos 10 de menos ahí los parabrisas de los carros, o haya que vayan viendo, que vayan. ¿Me permite arreglar un folletito de la palabra de Dios? Sí, cómo no, que Dios lo bendiga. Pero tenemos que hacer algo. Si no, puede agarrar una tarde por sus ocupaciones, pero acompáñense de folletos para que lo hagan en su diario vivir, en su vida cotidiana, ¿verdad? Pero todo es darle tiempo a las cosas de Dios, a la mejor parte, porque dice que las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, pero ambas serán destruidas algún día. ¿Qué quiere decir eso? El alimento es para alimentar el estómago, la pancita, y la pancita es para recibir el alimento, pero un día todo eso va a ser destruido, se acabará. Y le damos prioridad siempre al trabajo, al alimento de nosotros,
para nuestra carne, muchos estamos hasta sobraditos, pero no vamos a trabajar para lo que nos va a servir, para que un día que estemos enfrente del Señor, perfectos no vamos a llegar, ¿verdad? Pero qué vergüenza que nosotros al puro verlo ya sepamos que no hicimos nada, ni ocupamos que nos diga, ya sabemos, híjole. Entonces tenemos que trabajar en nuestra vida. Dice 12, esto es para ser mutuamente confortados. Para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo explica que nos confortamos unos a otros al tener la misma fe, unos por el poder de Dios ministrando, otros siendo ministrados por el poder del Espíritu Santo. Como nosotros en esta congregación, nos es de mucho beneficio el sentarnos en una silla a escuchar la palabra de Dios. Es una manera de servirle a Dios, darle de nuestro tiempo a Dios. Y estar aquí enfrente es darle de nuestro tiempo y trabajo a Dios. Y nos confortamos en estar unidos, en sentir un compañerismo. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos aislados, todo el tiempo encerrados en una habitación, orándole a Dios y sin tener contactos con nuestros hermanos? Es bonito ir a un lugar donde sabes que todos tienen la misma fe que tú. No piensan idéntico que tú, cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Porque nuestras vidas no son un clon de las de los demás, pero tenemos la misma fe. Y es bonito. ¿Quién vive? Y un gentío. Cristo. Hombres, mujeres, niños y niñas. Y a su nombre que tiemble la localidad, que retumbe un gloria a Dios, que retumbe un aleluya. Y eso te estimula, te hace ver Dios, que no estás solo, que hay millones de nosotros por todo el mundo. A donde quiera que vayas hay cristianos. Somos minoría en el mundo, pero somos muchos. Y eso nos conforta. Hay países donde no se pueden dar el lujo de reunirse públicamente. Son discriminados los aleluya, son injuriados por las calles, son maltratados, son menospreciados, hasta los hijos en las escuelas. Hubo una vez que yo estaba viviendo en un hogar y recuerdo que me fui de ese hogar porque era cristiano. Y el camarada con el que vivía en su casa, por ahí en Estados Unidos, hombre, carro que agarraba se le descomponía y iba al dealer, oye, pues si quieres otro, mírate, y agarraba otro y lo dejaba tirado, y agarraba otro y lo dejaba tirado, hasta que cayó en cuentas que él estaba salado y le estaba yendo mal porque un cristiano vivía en su casa. Así, eso fue es que me está salando, aleluya. Y yo me fui y renuncié al trabajo y me volví para México. Y me acuerdo que me dijeron, ¿te vas a ir? Sí, me voy, Leo, porque está diciendo que por mi culpa le está yendo mal, no vaya a ser que el día de mañana le fallezca un hijo, entonces ahí nos vemos. Y yo me fui, yo también en mi mente mal, pero lo comento porque sí hay veces que sí no te quieren,
no te quieren, te ven como que tú estás mal y estás ocasionando. Hay veces que, ¿verdad? No puedo dar referencias, pero hay veces que vas a orar por un enfermo y la gente piensa que va a ser contraproducente que ores por el enfermo. ¿Ya? Me topé con el caso de una persona que se creía que estaba embrujada, pero la familia no quería que fueran a orar por esa persona, que porque luego iban a hacer una brujería más fuerte y entonces sí le iban a matar. Entonces el amor por la familia, pues obvio, ¿no? Pues, ¿quién no ama a su familia, no? Bueno, sí hay algunas excepciones y existe la preocupación, pero son preocupaciones mal infundadas, porque Dios es el que todo lo puede y no hay brujería, no hay hechicería que pueda más que Dios, porque todo ese poder viene de Satanás y Satanás no es nada para Dios. Tiene poder para con nosotros como seres humanos, pero ya como cristianos no hay poder que esté contra, que pueda más que nosotros, pero por quien nos protege, por Dios que nos escuda. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo tiene poder, pero más poder tiene el que está con nosotros que el que está contra, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces les digo, hay veces que los van a ustedes también a maltratar por cristianos, pero nosotros, como dijo Pedro, no le hace que hablen mal de ustedes y digan que hicieron esto y lo otro, mintiendo. Si no es cierto, ustedes no se preocupen. Al cabo la gente armará chismes y dirá que usted es esto, que es lo otro, que a la nada esto y lo otro, pero Dios, que todo lo sabe, el que lo va a juzgar a usted, si Él dice que usted es santo, no le preocupe lo que digan los demás. Preocúpese por no dar motivos de que lo piensen. Eso sí, hay que cuidar nuestro testimonio. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, porque todos tenemos la misma fe. En el 13 y 14.3, este es el punto, le digo, es una muy bonita historia, tiene mucha enseñanza, pero vamos a ir a un punto clave en este mensaje y está en el versículo 13 y 14. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Fíjense, que no ignoremos, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Y dice entre paréntesis, pero hasta ahora he sido estorbado, cierra paréntesis, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Puede ser fruto espiritual, puede ser fruto económico, material, pero aquí el punto es que Pablo estaba siendo estorbado. Algunos hermanos de la superfe declaran y decretan, lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y después se frustran porque no lo pudieron hacer. A pesar de la confesión positiva, a pesar de decretar, sellar, y no pudieron. Como estaba diciéndoles antes, Satanás tiene poder y lucha contra de la obra de Dios y nos va a estorbar. Para esto vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 18. Porque dice, hasta ahora he sido estorbado. Pues quién sabe quién estorbaría. Pero es, Primera de Tesalonicenses 2:18. ¿Qué quiere decir con eso? Primero, hasta ahora he sido estorbado. Pues que quería ir, pero era estorbado por Satanás, que quiere acabar. A él no le conviene, mi hermano, mi hermana, a Satanás no le conviene que usted venga a reunirse a la iglesia. Y lo va a estorbar de muchas maneras. Lo va a estorbar haciendo lo que se siente enfermo, quitándole dinero para echar gasolina,
dándole vergüenza pedir un raite a otro hermano que ya va para allá. Le va a estorbar con la flojera, con el desánimo. ¿Para qué vas? Nos estorba a la obra. Y no nada más para las congregaciones, le estorba para predicar, para evangelizar, para profetizar. ¿Cómo le estorba? También le amarga la vida, lo frustra, lo mete en problemas con la familia, lo mete en problemas económicos, lo mete en problemas en su trabajo, le pone el mundo a contra, porque Satanás se dedica a estorbarle al Hijo de Dios. Y nosotros debemos de luchar. ¿Cómo luchaba Pablo? Aquí dice que oraba para por fin, con la voluntad de Dios, lograr el objetivo. O sea, hay oposición, mis hermanos. Estábamos en el estudio, ahorita que me viene a la mente, en este estudio que hicimos el miércoles pasado, que estábamos hablando de cómo a Job le fue con Satanás. Le destruyó toda su economía, su trabajo, su progreso, su familia. Pero no logró distraerlo. Estábamos hablando de Jesús, de cómo Satanás había pedido a los apóstoles para zarandearlos como a trigo. ¿Qué pasa si zarandea el trigo? Se le caen todos sus granitos. Se le caen las ganas de ir a la iglesia, se le caen las ganas de predicar, se le caen las ganas de servir a Dios. ¡Wow! Ahora vamos a leer 1 Tesalonicenses 2:18. Dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Fíjense, quería ir con los de Tesalónica y también estorbó. Quería ir con los romanos y también estorbó. ¿Usted cree que no le va a estorbar a usted? Entonces tenemos que saber cómo trabaja Satanás para que no caigamos en sus trampas. Ahora no voy, ando bien cansado. Ahora no voy, me siento con calenturita de pollo. O sea, estorbados. Como Marta, no puedo ir porque voy a trabajar. Tengo que trabajar horas extras para ganarme un billetito más. Wow. Ya nuestra sociedad está llena de iglesias con diferentes horarios. Tiene que escoger una iglesia que se preste. Si usted tiene trabajo, tiene patrón, tiene una obligación que cumplir, hay iglesias para que usted vea, ok, en esta iglesia se presta con mis horarios, voy a ir a esta. Pero luego que ya le escogió, le eligió, ya después ya no quiere ir porque está cansado, no puede, tiene otra vuelta, otro mandado. Me hablaron para acá, me hablaron para allá. Y todavía cuando se presentan a la iglesia, ahí está estorbando. En todo el día no le hablaban por teléfono. Ah, pero a la hora del servicio ahí están llamándole. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? A vuelta y vuelta al baño también. Dan ganas de ir a orinar, ¿sabe cuántas veces? También es estorbar. Porque se pierde la palabra de Dios. Tenemos que educar el cuerpo también, antes y hasta después del servicio. Y nosotros como padres también, no ayudar al diablo a estorbar a nuestros hijos a que aprendan la palabra de Dios, dándoles un celular para que se distraigan en el servicio, para que dejen escuchar. Y usted está aprendiendo de Dios, el chamaquito está aprendiendo que la iglesia es ir a ver el celular. Y ya después cuando crecen y se alejan de hacer lo bueno y comienzan a portarse, oiga, pero mi hijo de chiquito tan bonito que alababa y bailaba y ahí se agarraba y creció y se me fue para allá y para acá y andan los vicios. Pues no lo enseñaste. Enseña a tu hijo cuando niño y cuando creciere no se apartará. Pero no, prefieres entretenerlo con algo para que te deje oír el servicio. Te vas hasta enfrente a adorar con los ojos cerrados a Dios y tu hijo o hija adolescente, quién sabe dónde ande por allá en los baños, quién sabe qué haciendo. Todo eso es ayudarle al enemigo a estorbar. Nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela que los enseñen, a que tengan una educación. Pero cuando los llevamos a la iglesia, los dejamos que hagan lo que quieran.
en la escuela, lo sientan y volteame a ver, tú no estés perdiendo el tiempo, dice el maestro o la maestra, o no les llama la atención. Ustedes no estén platicando allá, pongan mi atención. Pero van a la iglesia y wiri. ¿Por qué creen que se usan los micrófonos? Porque muchas veces la gente no se calla y el predicador no se escucha. Entonces tenemos que ver que no nos estorbe el enemigo para escuchar la palabra de Dios, y que también no seamos equivocadamente, ingenuamente o sin darnos cuenta, colaboradores de él, ¿verdad? Que están en la palabra de Dios y no falta el hermanito, oye, ¿dónde andabas? Y te vi por allá en el estacionamiento de tal tienda. ¿Sí? Pon atención, está en la palabra de Dios, luego platicamos allá afuera, ¿verdad? Tampoco no con rudeza, pero sí haciendo conciencia. Son cosas que pasan y década tras década son vicios que se están creando en las congregaciones, y no nomás aquí o allá, se generaliza que el siervo de Dios va a alabar a Dios y los hijos, quién sabe, que por allá afuera soportando nada más a que salgan. Y dicen, nació en el evangelio. No, se está criando en la iglesia, pero en el evangelio todavía los niños nacen hasta que ellos toman su propia decisión de aceptar a Cristo y de seguir el camino y de bautizarse, y son una nueva criatura. No porque los papás sean pastores, ya también es pastor el niño, ¿verdad? Es independiente el trato de Dios con cada uno de nosotros. Entonces aquí tenemos que Satanás estorba. Vamos a ver, vamos a tocar, dice, no lo vamos a leer, pero dice, en Job vemos que Satanás anda por toda la tierra. ¿Se acuerdan cuando le dijo, ¿de dónde vienes? Que le dijo Dios, y dijo, vengo de andar por toda la tierra, y creo que le dijo, y rodearlo, de rodear la tierra y andar por él, ¿verdad? Déjenlo busco para no. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, la rodea y todavía anda entre ella. Conoce a los moradores de la tierra, y tiene toda una milicia bien organizada, con jefes y subordinados, para echarnos a perder la vida, para estorbarnos. Y a Pablo le dio una estorbada de aquellas, que la verdad Dios nos ampare, ¿sí o no? Dios nos ampare. Primero en la miseria, en la calle, sin hijos, sin familia, y la que le quedó le era de maldición, porque le aconsejaba que maldijera a Dios, que renunciara a él. ¿A poco no muchos que están en el evangelio, cuando se ven en problemas, luego lo que tratan de hacer es reniegan de Dios? Dios no me defiende. A mí me pasó y también yo reclamé, ¿por qué Dios no me amparaba? Entonces tenemos que tener cuidado, porque son puras trampas del enemigo. Y dice que Él juntamente con la prueba nos dará la salida, ¿no? Entonces muchas veces uno reprueba, porque no voltea uno a la salida, se queda uno volteando al problema. Yo muchas veces decía, pobre Eva y Adán, siendo como niños ingenuos e inocentes, cayeron en la trampa de un mentiroso profesional, padre de toda mentira. Pues qué esperanza tenían de no caer en su trampa.
Pero la palabra de Dios, hablando a mi vida, me dice que Dios no nos prueba más allá de lo que podamos resistir. Entonces Dios me ministra y dice, hasta ellos tuvieron la oportunidad de decir no, pero quisieron conocer, quisieron hacer caso y cayeron en vez de ver la salida, se quedaron en la tentación de la carne. El ser igual a Dios y conocer el bien y el mal. Lo que no sabían, que al conocer el bien y el mal los iba a dominar. Pero hasta ellos tenían la oportunidad de haber dicho no. ¿Y por qué todos caímos? Porque somos lo mismo. Somos carne y sangre igual que ellos. Tenemos la mentalidad igual que ellos. Tenemos las emociones igual que ellos. Tenemos una misma condición. Haya sido Adán y Eva, Margarita y Rigo, Misael o Rosa, haya sido el mismo resultado, porque somos lo mismo. Si se fijan en la palabra de Dios, cuando habla del pueblo de Israel, fallaron hace como 500 años, pero la palabra de Dios les dice, ustedes me fallaron y fueron rebeldes. Cuando pasaron el mar rojo y vieron y así se convencieron, y les está reclamando como si los que estaban presentes en ese momento eran los que habían fallado. Fueron los padres, pero somos lo mismo. Nos queda el reclamo igual. Por eso cuando la palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno, todos se apartaron a hacer lo malo, también ahí entra María, la madre de Jesús, porque era la misma condición humana, con el respeto que se debe a María, porque fue una sierva de Dios, ¿verdad? Entonces Satanás nos estorba, anda por toda la tierra viendo a ver cómo nos hace caer. En Lucas 22, 31 y 32, como les mencionaba, es donde pide a los apóstoles para zarandearlos. Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Amén, ¿cuántos están listos? Dice, dijo también el Señor, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y es lo que les comentaba. Fue probado Pedro cuando lo acusaban. Tú andabas con Jesús, y no lo negó. Y después, ya una vez que Dios lo levantó de nuevo y fue perdonado, volvió y confirmó a sus hermanos. Y fue uno de los líderes de la iglesia primitiva. Vamos a ver Primera de Pedro, una recomendación. Primera de Pedro 5:8. Porque nosotros sabemos que Satanás nos quiere estorbar, pero nosotros también tenemos que no hacerle caso. Tenemos día a día que analizar qué situación estamos viviendo para saber qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Estamos bajo ataque? ¿Estamos en paz, en bendición? ¿Estamos en prueba? ¿O estamos siendo tentados? Tenemos que conocer bien cómo está nuestro día en el presente. ¿Qué ha venido aconteciendo? Para que usted se arme un rompecabezas de en qué punto del mapa está. ¿Se acuerdan de los parques grandes, no? Que está el mapa grande y dice, usted está aquí. Y nosotros tenemos que ver qué situaciones estamos pasando para saber dónde estamos. ¿Estamos en prueba? ¿Estamos en tentación? ¿Estamos bajo ataque? ¿En dónde estamos? Porque cuando estamos en la alabanza, ¿en qué estamos? Hombre, estamos bendecidos.
a gusto, siendo liberados, santificados, purificados de toda la contaminación que hemos recorrido en estos días, de lo que hemos visto, oído, hecho. Dice Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice en el 9: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué le dijo Satanás a Jehová? De rodear la tierra y andar por él, ¿verdad? De rodear y andar por él. ¿Y qué dice? Tenemos que resistir, y que esas mismas pruebas que usted está viviendo las están viviendo todos sus hermanos alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque somos lo mismo. Lo que le duele a uno le duele a otro. Uno se inclina hacia un pecado, otro se inclina hacia otro, pero todos estamos pecando. El enemigo nos pone tropiezo. Bendito sea Dios que con el Señor Jesucristo Él nos protege y nos fortalece en el momento de la prueba, en el día malo. Sed sobrios y velad. Velad no es que duerma, sino que esté al pendiente. ¿Qué está sucediendo en su vida en ese momento? Muy importante, ¿qué está sucediendo en su vida? Hay veces que yo tengo circunstancias que de repente me molesto, pero luego pienso en Dios. Hoy le decía en la mañana a la hermana Rosa, ¿no? Hay veces que yo tengo tanto problema, pero luego se me viene la presencia de Dios. No quiero regalar con Dios. Hay veces que tiene uno que detenerse. Hay veces que uno sucede algo y uno quiere uno mismo ir, y en ese ratito ya estuvo. Defenderme con justicia, con la razón y con voz dura, que me entiendan. Pero luego viene la palabra de Jesús: sed mansos como paloma. Te derrumba. Sed mansos como paloma. No va a haber veces que usted no va a poder detener las enemistades, pero también dice la palabra: mientras dependa de ustedes, estad en paz con todos. Mientras dependa de ustedes. Si hay una regazón, usted pide disculpas, pero si aún así no lo quieren ver, ya no depende de usted, ya depende de la decisión de la otra persona. Cuando usted pide perdón, sinceramente, usted está cumpliendo con justicia. Si el otro no sabe perdonar, ya es problema de él. Ese es problema de él. Pero nosotros debemos buscar actuar con justicia. Tenemos un Dios de amor, pero también tenemos un Dios justo. Entonces nosotros también tenemos que equilibrar las cosas, o sea, meditar en ellas. Usted tiene que actuar con justicia, pero también reconocer cuando son justos o injustos con usted, y que Dios le diga cómo se tiene que guiar en esos problemas. Y cuando se sienta muy enojado, yo le digo, el peor, yo he aprendido de dicho y de, como ahora sí, como dicen, de conocimiento empírico y científico, que los peores momentos para tomar una decisión es cuando uno no está sobrio. Dice la palabra: sed sobrios. Sed sobrio, les explicaba en prédicas anteriores, que ser sobrio no nada más es no estar drogado, no estar tomado. Porque una enfermedad que te noquea, que te tiene desmayado, que te tiene en coma, ya te quitó lo sobrio. El coraje nos quita lo sobrio. El rencor nos quita lo sobrio. Entonces el peor momento para tomar decisiones es cuando no estamos sobrios. Cuando estamos enojados, mal momento para tomar una decisión. Es más, hasta cuando está enamorado es mal momento para tomar decisiones. Tiene que ser sobrio. A ver, vamos a ver. Las cosas están así, pero estoy enamorado. No, espérate. No pienses con el amor, no pienses con el coraje.
tienes que ser sobrio en las situaciones que estás viviendo. Y velar es mantenernos alerta de lo que estamos pasando en nuestra vida para no caer en las trampas del diablo, para no caer en las garras del león rugiente. ¿Cuántos han visto los programas de Discovery Channel? ¿Cómo son los depredadores? Algunos se juntan en manada y atacan a las manadas, y por lo general no le llegan al que ven más fuertote y más ligero. Tendrían mayor desgaste los depredadores y hasta pueden perder la vida ellos también. ¿Ellos a quién se van? Al que se queda atrás, al viejo y cansado, al enfermo, a las crías, a los que se apartan de las manadas, que van caminando la manada y se quedó comiendo solito por allá. Cuando acordó, la manada ya está por allá a 200 metros y los depredadores ya lo rodearon. Entonces tenemos que tener cuidado de no apartarnos del rebaño, ¿verdad? No caer en el depredador. Entonces dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Pero fíjense aquí en el 15, y esto también debemos de hacerlo nosotros aquí. Vamos a ir al Romanos 1 otra vez, ya para terminar, pero en el 15. Fíjense aquí en el 15. Vamos a resaltar estas palabras. Después de que ya tiró la semilla, que tuvo problemas para ir a visitar a los romanos, para ir a ponerle las manos y comunicarles algún don espiritual de parte de Dios para confirmar su fe, de que vean por las señales y el poder del Espíritu Santo que Dios es real. Dice en el 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Después de todos los problemas, después de todo el desánimo, enfermedades, falta de dinero para el transporte, lo que sea, él seguía orando, buscando la oportunidad para ir a anunciarles el Evangelio. Así como usted y yo tenemos que ir a algún lado a anunciar el Evangelio. Pronto estoy, como decir, presto a predicar el Evangelio, prestos a venir a la reunión, prestos a leer la palabra, prestos a orar, prestos a ayunar, prestos a salir a las calles con un folleto, prestos a tocar una puerta que les abran para ir a predicar la palabra de Dios a alguna familia. Hay que hacer células. Hay que seguir haciendo células en las casas. Ya después de las casas, canalizar a la gente a la iglesia. Y no nada más por hacer congregación. Es orden de Dios. Es orden de Dios que debemos estar prontos a ir a visitar a la gente. Hoy en día toda la gente conoce de Dios, ¿verdad? A la nada de oídas, pero saben que hay un Dios. Ya no tiene usted que ir a decirles: ¿sabías que hubo un Jesús y que murió por tus pecados? Ya lo saben, pero no tienen la información completa. Conocen a Dios de oídas, pero no lo conocen bien. Creo que esa es la labor de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que buscar la manera de conocer mejor a Dios. Y lo que vamos aprendiendo, írselo transmitiendo a otra gente, a nuestra familia primeramente, a nuestros amigos, ya con los que tratamos. Muchos quieren viajar
oh Señor, llévame a las naciones a predicar tu palabra. Y ahí, canico, no conocemos ni a todos los vecinos. ¿Para qué queremos ir tan lejos? Aquí tenemos terreno. Son más los que andan todavía en el mundo que los que están en el camino. ¿Para qué ir a otras naciones? Allá también hay cristianos. El Espíritu Santo también anda allá. Nos sale hasta más barato y andar aquí predicando la palabra. Ya cuando Dios levanta a un siervo y le da una palabra profética, le da una palabra de enseñanza, le da un testimonio fuerte de su poder, y lo agarra y dice: yo te quiero recorriendo todo el mundo para que hables de esto. Eso es otra cosa. Pero mientras no suceda, tiene alrededor de su casa, tiene su calle, tiene su colonia, tiene su ciudad, tantas tiendas que gente va y viene y la mayoría no son cristianos. Entonces yo los invito a que hagamos como Pablo. Hay que estar prontos, hay que orar, hay que tender la semilla, orar por la gente, hay que amar. La palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pues hay que amarnos a ellos como nosotros. Si nosotros no queremos perdernos en el lago de fuego, pues tampoco dejemos que otra gente se vaya, ¿verdad? Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Espero que les haya sido de bendición. Vamos a seguir adelante con estos temas del libro de Romanos, que lo he sentido de parte de Dios el irlo meditando, y los invito a que esta palabra, ustedes que tienen su Biblia en casa, seguir leyendo y estudiándolos detenidamente. Amén. Palabra que no entienda, busquen el diccionario para que se empape más del tema, porque hay veces que nosotros hablamos palabras que creemos conocer, pero no sabemos qué tanto cubre esa misma palabra, ¿verdad? Es más profunda de lo que nosotros pensamos. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos un día más, Señor, aprender más de su palabra, analizarla, conocer que el enemigo es un enemigo que está presto, pero a contra de la obra de Dios, que está presto para atacarnos, desmoralizarnos, que nos sintamos deprimidos, menospreciados, que no valemos nada, con fin de que nosotros no nos pongamos al servicio de Dios. Gracias, Padre Santo, porque usted nos dice que nosotros somos sus embajadores en la tierra, que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, Padre Santo, que usted nos da nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. No permita, Padre Santo, que olvidemos la palabra dada por usted, Padre. No permita, Señor, que nuestro corazón quede igual. Ablande cada día más nuestro corazón, Padre, y denos un corazón amoroso, Señor, de amor para nuestro prójimo, Señor, para nuestros hermanos en las diferentes congregaciones alrededor del mundo, sobre todo con las cuales tenemos nosotros trato directo. Gracias, Padre, y síganos ministrando, Padre. Aún en nuestros sueños, háblenos, Padre. A través de sus siervos, háblenos, Padre. A través de su palabra escrita en la Biblia, háblenos, Señor. Quítenos las vendas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Le paso el lugar a la hermana Rosa, quien dirige. Gloria a Dios. Y a ver, aquí